hacen crecer. Pues, ¿qué obstáculos tenemos que vencer para dejar un infantilismo, ¿no? Y con Jacob, el desafío de Jacob fue cambiar de identidad, ¿verdad? Es decir, de engañoso a veraz, ¿verdad? De mentiroso y de ocultar a ser un hombre verdadero. Y creo que es un gran desafío, ¿verdad? Esta identidad, sí, nuestras identidades por la cultura en la que venimos y eso han sido tocadas, lamentablemente para mal, la mayoría de nuestras masculinidades. Pero tenemos oportunidad de cambiar esta identidad, ¿verdad? Así que reflexionemos a ver, ¿no? ¿Qué cambios de identidad hemos tenido? El otro ejercicio podría ser más bien en estos 4 que hemos visto, ¿verdad? Pónganle una calificación, a ver, de integración del 1 al 10. Eso les ayudará a ustedes, no estamos aquí para evaluarlos ni nada de la cosa, pero entre ustedes nada más vean, bueno, ¿cómo ando de integración del 1 al 10? Ah, pues ando en el 6 o en el 7 o en el 3, en el 8. No, qué sé yo, pónganse una calificación del 1 al 10. Igual, ¿cómo ando de dejar atrás prácticas, culturas, costumbres, tradiciones? ¿Cómo ando del 1 al 10? ¿Cómo ando del 1 al 10 de dejar las heridas del pasado, ¿verdad? Pónganle del 1 al 10. Y del 1 al 10 también pónganle ese qué tanto he cambiado mi identidad. Puedes ver en ti que has sido otro, que has evolucionado o que te has mantenido el mismo. Entonces, póngale un número, obviamente es simbólico nada más, pero es para que ustedes se den cuenta, en qué áreas tengo que trabajar, en qué cosas tengo que modificar, ¿verdad? Y bueno, y el día de hoy vamos a trabajar juntos la vida de José. También está en el libro de Génesis. Dedican muchos capítulos, ¿verdad? A la vida de José. Pocos personajes en la Biblia se les dedica tantos capítulos, ¿verdad? Y bueno, José lo quiero trabajar desde el sufrimiento. Déjenme poner el título. José va a ser el que transforma el sufrimiento. ¿Sí ven la diapositiva? ¿Sí se ve? Ah, perfecto. Entonces, José va a hacer esto. Y ese va a ser el desafío. El que transforma el sufrimiento. Y quisiera comenzar con una experiencia pastoral. Hace muchos años llegó a la iglesia una hermana llamada Toñita. Llegó sola con sus 4 hijos. Y venía del estado de Oaxaca. Y pues al platicar con la hermana, dijo, ¿y por qué dejó su pueblo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y ya me cuenta que la hermana Toñita estaba casada y ya llevaba como 20 años de casada, cuando al marido se le muere la mamá. Ya una mamá grande, de 78 años de edad, y se murió la mamá del marido, o sea, la suegra, se le murió. Y este varón, al morirse su mamá, se tiró a la borrachera. Y la borrachera lo llevó a la violencia. Y esto lo llevó a una vida insoportable, de tal manera que la hermana Toñita tuvo que huir, agarró a sus hijos y
y llegó ahí a casa de una pariente en la colonia Santo Domingo, en México, y como ella había oído la palabra, pues buscó una iglesia y nos encontró, ¿verdad? Pero qué, pero esa experiencia que tuvo, es decir, ese sufrimiento de este hermano o de esta persona, lo desmoronó, lo tuvo, ya no pudo más. Este sufrimiento ya lo acabó. Y esto me lleva a pensar en la vida de José, precisamente. José va a ser un hombre que sí transformó su sufrimiento. Dice la Biblia, ténganlo ahí si quieren, vayan checando la verdad. Dice Génesis que José va a ser el preferido de papá. Ya hablé yo un poquito eso de ser los preferidos, ¿verdad? Pero esto lo hizo sentirse superior. Se sintió así como Juan Camaney, diríamos en México, ¿verdad? Se sentía superior a sus hermanos. Y este sentirse superior a sus hermanos hizo que despertara una envidia, un enojo, un odio de sus hermanos para José. Y José era de los chicos, ¿verdad? Acuérdense, eran 12 hermanos. Y esto le va a traer mucho sufrimiento. Así que él vivió precisamente a partir de estas dos realidades que José no supo tratar, ¿verdad? Claro, era un muchacho, era un chamaco, no supo elaborar bien la preferencia de su padre. Él se sintió así con aires superiores. Acuérdense de ese sueño de las espigas y que todas las espigas se ponen alrededor de José y le hacen caravanas y honores a la espiga de José. Proyecta su superioridad. Y eso le va a llevar a vivir experiencias trágicas. Dice la palabra que los hermanos, cuando su papá lo manda a donde están sus hermanos, y al verlos, sus hermanos dijeron, aquí es hora, vamos a matar a José. Intentan matarlo. Lo tiran a un pozo. Luego vienen los ismaelitas y bueno, y lo venden como esclavo. Y luego es desterrado, ¿sí? El destierro tiene que vivir en Egipto, dice. Y el destierro es una experiencia trágica también. De mucha gente, y muchos de ustedes saben qué significa eso. Es esclavizado, también fue encarcelado, ustedes conocen la historia de José, fue encarcelado, hasta en la cárcel fue olvidado, ¿verdad? Contó unos de sus sueños y se realizaron los sueños del copero y le dice, no te olvides de mí. Y se olvidaron de él, ¿verdad? Pero estas experiencias trágicas, lejos de desmoronarlo, lejos de tumbarlo, lejos de hacerlo pedazos, ¿verdad? Le van a enseñar a usar una fuente que él tiene, que es la espiritualidad. Resulta que todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos un espíritu. Es decir, no somos seres solo materiales, ni seres sociales, ni solamente seres psicológicos. Somos seres espirituales. Pero José, podríamos decir, sí usó esa espiritualidad.
Muchos de nosotros tenemos dormidos nuestros espíritus y no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos adormecidos, encarcelados, maniatado al Espíritu de Dios en nosotros. Precisamente, les recuerdo, el próximo domingo festejen, es Pentecostés, 50 días después de resurrección, y celebramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues bien, José sí va a hacer uso de esa espiritualidad y va a aprender, va a ser un proceso, va a aprender a usar esa espiritualidad no para sí mismo, sino para bendición a otros. ¿Se acuerdan que les dije que este es el eje transversal de la masculinidad cristiana? El desafío de ser de bendición a otros. Y empieza, fíjense, me gusta mucho cómo José, fíjense, cómo les demuestro brevemente cómo sí ejerce, sí hace uso de su espiritualidad. En algo que muchos dirían, no, ahí no, en esa área no se ejerce la espiritualidad. Hay gente que me ha dicho, pastor, el sexo es sexo. El sexo no, en el sexo no hay conversión. La conversión está en el corazón, no más abajo, ¿verdad? Y déjenme demostrarles más bien cómo hasta José puede hacer uso de la espiritualidad en los embates de la sexualidad. Ustedes saben, cuenta la historia, después de ser llevado a Egipto, se lo venden y los ismaelitas lo venden y llega a caer a una casa de un gran poderoso de Egipto. Ahí lo ponen de mayordomo y la mujer de este famoso poderoso, de Potifar, dice la palabra que puso sus ojos en José y le pide que se acueste con él. Para José sería una traición a su señor, porque le dio la confianza de estar en su casa, ¿verdad? Pero también para José, él interpreta que esto sería un pecado contra Dios. Y sabemos la historia, José se niega, la mujer lo quiere pepenar, ¿verdad? Agarrar, forzarlo y sale huyendo, ¿verdad? Sin túnica, sin nada, y corre. Pero esto, fíjense, en nuestra cultura de la sexualidad, a veces creemos, ¿verdad? Tenemos estas frases en la cultura de Pedro Infante y de la mamá o de la mamá abuelita, ¿verdad? En películas mexicanas se decía esta frase y era la mamá, la mujer. Decía, cuiden a sus gallinas, que mi gallo anda suelto, ¿verdad? O sea, el varón no es responsable, las responsables son las gallinas, así que cuídense porque el gallo anda suelto. Tú no eres responsable de tu sexualidad. O tenemos este dicho, ¿verdad? Pastor, pues ¿a quién le dan pan que llore? Pues si te ofrecen, pues lo tomas. Hay otras frases así que dicen, en arca abierta hasta el más justo peca. El hombre debe aprovechar la oportunidad de acostarse con quien se deje. La sexualidad pertenece al orden de la biología y el instinto nos gobierna. Muchos creen que la sexualidad es nuestra parte animal y es la parte instintiva y entonces nos gobierna y por eso no hay conversión en la sexualidad. El sexo es sexo, ¿verdad? Y nos determina. Y si nos lo ofrecen, pues ni modo, pues ya qué hacemos. Pues me lo ofrecieron, ¿verdad? No podemos decir no. Y pues con José aprendemos, miren, cómo él decide desde la espiritualidad su sexualidad.
Así que, déjenme explicarles cómo los seres humanos tenemos 4 grandes energías, 4 grandes, nosotros que sabemos de carros, bueno, más o menos, ¿verdad? Los que saben más de carros, saben que el carro tiene un generador y que hace que mueva todo el automóvil, el motor y todo lo demás, ¿verdad? Pues nosotros, claro, somos mucho más complejos que un automóvil y nosotros tenemos 4 grandes fuerzas, 4 generadores: la agresividad, la sexualidad, el poder y la espiritualidad. Lamentablemente, el generador que menos ocupamos, el generador que está ahora sí que sin uso, es el de la espiritualidad. No sabemos usar esta energía, esta fuerza en nuestro interior. Todos tenemos estas 4 grandes fuerzas. Y claro, las podemos usar para bien o para mal. El desafío de nuestra masculinidad es usar cada una de estas fuerzas, irlas educando para que podamos generar una masculinidad madura, sana, que se parezca y que sea imagen de Dios, ¿verdad? Pues bien, José el soñador, ¿verdad? Como así lo conocemos, él va a usar esta 4ª energía. Esta va a ser la energía del sabio. Él va a ser un gran sabio, aun y cuando va a ser gente joven, ¿verdad? Que muchos creen que no, pues la sabiduría no, ya después, por lo menos después de los 50 años empezaremos, ¿verdad? Algunos a cultivar la sabiduría. No, José nos va a enseñar que se puede cultivar la sabiduría desde mucho antes. Bueno, a lo que quiero llegar, fíjense cómo va a ser José el que se mueve desde la espiritualidad. José, como les mencioné al principio, sufre estas tragedias. Echado al pozo por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado. Toda esta experiencia de sufrimiento. Después de muchos años, se vuelve a encontrar con sus hermanos. ¿Se acuerdan? La historia dice que hay una gran hambre y entonces los hermanos van a Egipto para buscar pan, para buscar comida. Y ahí se encuentra con sus hermanos. Ellos no saben que es José. Pero al encontrarse con sus hermanos, les va a decir, y fíjense, Génesis 45, del 4 al 5, se reconoce y dice a sus hermanos, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagínense la cara de los hermanos. Dijeron, ya viene la venganza, ya nos cayó el chagüisle, ya nos va a matar este hombre, ya se va a desquitar de todo el sufrimiento que le hicimos. Ya llegó la hora de él. Y él se acuerda, fíjense, ustedes me vendieron, pero no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren la espiritualidad. Es decir, cómo él va a interpretar de otra manera sus sufrimientos. Ustedes me vendieron. Ustedes me hicieron sufrir. Pero no se pongan tristes porque no me voy a desquitar.
ni me voy a vengar, ni el odio me va a ganar, ni la venganza. Esto que ustedes hicieron para mi mal, Dios lo transformó para bien. Es decir, esto lo interpreta José. Él interpreta sus sufrimientos de otra manera. Él no se va a vivir como víctima. Él no se va a justificar y a decir, ay, por lo que viví, por lo que sufrí, ay, por eso soy así. No. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esa es la espiritualidad, hermanos. El que tiene capacidad de reinterpretar su pasado, sus sufrimientos, y sacarle partido, y sacarle jugo, sacarle vida a esa experiencia trágica. Por eso, quien vive desde la espiritualidad, podríamos decir, de la fe, vive con otra actitud. Vive con otra visión. Vive con otra esperanza. Esto es la espiritualidad. ¿Quién es espiritual? Déjenme decirlo así, no es tanto el que anda haciendo sus devocionales y sus oraciones y todas esas cosas, si no le sirven para cambiar su visión. Qué bueno, haga la oración, lea la Biblia, estudie todo eso, pero ¿para qué? Tenga otra actitud y otra visión y una nueva esperanza. Que hay gente que lee mucho la Biblia, pero sigue viviendo con una actitud negativa y con una visión dramática, destructiva, amargada, vengativa. Por eso José convirtió el deseo de muerte en bendición para toda la familia. Por eso ese es el hilo, el eje central, ¿verdad? Que esa podría ser la otra pregunta, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿qué bendiciones de Dios han salido a través de ti? ¿No? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios que han salido? Por tu cuerpo, por tu palabra, por tu abrazo, por tu mirada, por tu actuar. José convirtió el deseo de muerte en bendición para toda la familia. Así que, nuevamente, si se fijan, es una constante en la Biblia, este tema de salir transformado de las heridas. Ya lo vimos con Jacob, en su lucha con el ángel, salió transformado. Y José aquí no quedó amargado con las heridas que le causaron los hermanos. Transformó su sufrimiento porque su relación con Dios le da otra identidad. Esto es clave, hermanos. Y esto solo se logra con el trabajo de una espiritualidad. Transformar el sufrimiento porque tenemos otra relación con Dios. Y nos da otra identidad y nos da otra mirada. Veo de otra manera mis sufrimientos. Los latinoamericanos sufrimos y hasta nos compadecemos del sufrimiento. Nos hacemos las víctimas, nos hacemos los sufridos, ¿verdad? Tenemos que cambiar la mirada. Y eso significa vivir desde la fe, hermanos. Vivir desde la fe nos cambia las actitudes. Por eso yo diría, la fe es una actitud.
una actitud ante la vida. Ustedes saben qué son las actitudes, ¿verdad? Es la postura, cómo enfrento ciertas realidades, con qué actitud enfrentas las adversidades, los problemas, las situaciones, con qué actitud, con qué postura. Vivir desde la fe. Porque claro, podemos vivir las realidades con actitudes resignadas. Sí, pues bueno, pues ni modo, esto me tocó vivir y ni modo, así soy, así vivimos, ay, o pasivo, o sufrido, es decir, haciéndome la víctima. O actitudes derrotistas, o con gran ira, enojo, amargados, pesimistas, fatalistas. El fatalismo es ya, ¿no? Pues comamos que mañana moriremos, ¿verdad? No hay posibilidades de cambio, eso es el fatalismo. O apáticos, pues ya no hagamos nada, ya así es la cosa y así vivamos y ya. Y eso genera rigidez, esterilidad, dejadez, que es lo contrario de la fe. La fe no genera rigidez, ni esterilidad, ni dejadez. Ya sabemos, la fe nos moviliza, nos activa, nos desafía, nos transforma, nos cambia la manera de interpretar las realidades. Por eso, hermanos, varones, quien decide vivir desde esta fuente espiritual, que nosotros ya diríamos, esos son los criterios del reino de Dios, entonces no andamos por la vida autocompadeciéndonos o autojustificándonos. Es decir, ¿por qué eres así? Y te autojustificas. Pues porque así nací, porque así viví, porque así me enseñaron y porque así me quedaré. No te autojustificas, ni te autocompadezcas, ni te escapes de la realidad, ni evadas tu responsabilidad. José no evadió su responsabilidad de ser de bendición, aún en medio de tanto sufrimiento que vivió. Este es un gran desafío, ¿no les parece? Somos responsables. ¿De qué? De ser de bendición, que a través de nosotros emane la bendición de Dios. De eso somos responsables. Y ningún sufrimiento, ahora sí que podríamos decirlo así, nos podrá separar de esta realidad de ser de bendición. Claro, tienes que decidir vivir desde esta fuente espiritual. No sale en automático. No nace así nada más porque sí. Así que fíjense la transformación de José. Él reorienta su espiritualidad. Esta es la transformación. ¿Por qué? Porque José ya está ahora, después de este trabajo con Dios, está capacitado para entrar a una nueva relación con sus hermanos. Ya no se va a vivir como el preferido de papá. Ya no se va a vivir como el superior de sus hermanos. Vean el relato y los abraza, los besa, los hace sentir somos uno, somos hermanos. Él se vive como uno igual que sus hermanos. No se siente superior a yo soy aquí casi el primer ministro de Egipto o el secretario de Hacienda de Egipto. Yo soy el poderoso o uno de los poderosos de Egipto. Él no se vive como el poderoso de Egipto, ni como el preferido de papá. Una cosa es que el papá te escoja y seas el preferido, otra cosa es que tú lo aceptes. Él ya no aceptó vivirse así, ni vivirse como superior a sus hermanos. Entonces, él está en esta nueva construcción, esta nueva relación con sus hermanos desde la espiritualidad. Una venganza.
no hay amargura, hay una nueva relación con sus hermanos. Y esta es la visión del sabio. Sí, hermanos. Ese es nuestro desafío, a cultivar esta sabiduría. Y esta sabiduría solo nos la puede dar la espiritualidad. ¿Y cuál es esta visión? Ver las cosas desde otra realidad. Él interpreta, acuérdense, él va a ser este gran intérprete. Él va a ver las cosas desde otra realidad. Él pasa por las apariencias de este mundo. Él va a percibir la realidad que está en el fondo, en lo profundo. Y déjenme invitarles, ¿verdad?, a entender la fe de esta manera, como otra perspectiva de mirar la fe. Es decir, si yo les pregunto, a ver, ¿qué es la fe? Yo sé que ustedes me van a decir, me van a citar el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11. Pero fíjense bien, en Hebreos lo que nos está explicando es aprender a ver de otra manera. ¿Qué quiere decir? La fe te da otra perspectiva. Es decir, con estos lentes yo los veo mejor. Hay los lentes de la fe, yo veo la realidad de otra manera. Me puedo poner los lentes de la cultura y veo las cosas de otra manera. Me puedo poner los lentes de mi familia y pues veo de otra manera. O de mi tradición, o de mis costumbres, o de mi clase social, o de lo que quieran. El chiste es poder ver las realidades desde la fe. ¿Qué es la fe? Es esta otra perspectiva, otra manera de ver. Y claro, tenemos que ir aprendiendo, ir haciendo crecer nuestra fe, aprendiendo a ver las realidades de otra manera. No como mi mamá me enseñó, no como la cultura nos dice, no como mis intereses personales me quieren indicar, no, nada de eso. Que podamos ver con los ojos de la fe. Quiere decir que pueda yo mirar con otra perspectiva. Esa es la fe. Te da otra perspectiva de la realidad. Así que esa es la visión del sabio. Y sí, hermanos, sabemos muy bien que todos vemos con unos ojos la realidad. Todos vemos con unos lentes e interpretamos. Todos interpretamos y estamos interpretando lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que sucede, lo que pasa con Israel y Palestina, lo que pasa con México, en fin, todos estamos interpretando lo que pasa con la mujer, con el niño, con el joven, con nuestra iglesia. Vivimos interpretando. Y unos vemos con los ojos de la cultura, otros vemos desde los ojos de la enfermedad, otros vemos desde la visión sufrida, otros vemos desde el machismo. La visión del sabio significa ver desde la espiritualidad, y la espiritualidad es nuestra fe. Pero la fe no es nada más un boleto para irnos al cielo. La fe es la capacidad de ver de otra manera. Por eso, a ver, ¿cómo ves a la mujer? ¿Cómo ves al niño? ¿Cómo ves al pobre? Y así podríamos seguir, ¿verdad? Hay que verlos con los ojos de la fe. Y otra cosa nos van a decir, van a ver, ¿verdad? Y nosotros tenemos el desafío de desarrollar la fe en Jesucristo.
Y eso es lo que la fe en Jesucristo nos ayuda a ver y comprender la vida de una manera transformadora y esperanzadora. No vemos con los ojos de lo que es ahora. Nosotros siempre vemos como lo que puede ser, como lo que podemos ser. Esa es la fe en Jesucristo. Y ese sería interesante, ¿verdad? Que hiciéramos este ejercicio. A ver, hermanos, ¿cómo te ves? Y otra cosa sería, a ver, hermano, ¿cómo te puedes ver? No te mires a ti mismo como lo que eres. Mírate a ti mismo como lo que puede ser. ¿Qué puede ser? Ah, puedo ser esto. Puedo ser esto en el Señor. Puedo ser esto. Puedo ser esto. Puedo ser este varón. Puedo ser este marido. Puedo ser este padre. Puedo ser este trabajador. Puedo ser este cristiano. Mírate a la luz del reino de Dios. Dios te mira como lo que puede ser. Y no nada más te mira como lo que eres. Si nada más te miras como lo que eres, te estás estancando. O yo diría, te estás condenando. Dios te mira con los ojos de la esperanza. Dios te mira con los ojos de la fe. Como lo que puede ser. Y apuesta por ello. Aquí, a través de estos 5 jueves que estamos, ya hay muchas posibilidades, ¿verdad? Estos estudios nos están diciendo, ay, puedo desarrollar por aquí, puedo desarrollar por acá, puedo desarrollar esto. Hay muchas posibilidades de lo que su palabra nos está abriendo, el camino. Así que mírate precisamente. Y con estos ojos vas a interpretar todo, la realidad de Dios, y vas a encontrar hasta un nuevo rostro de Dios. Vas a encontrar un nuevo rostro del ser humano, hasta de ti mismo y de las relaciones que sostienes. Así que esta es la transformación del sufrimiento. Sí, hermanos. Dios nos permita, ¿verdad? Y Dios nos permite y quiere, anhela, su sueño es que podamos nosotros transformar el sufrimiento. Y estos son solo con los recursos de la espiritualidad. José quería saber lo que Dios quería para su vida. No aceptó las situaciones que vivió como hechos ya dados. No aceptó que lo que vivió lo condicionara, lo dominara, lo determinara, sino la transformación de su sufrimiento los vivió con los criterios de libertad, de salud, de plenitud, que el Espíritu de Dios te invita a asumir. Bueno. Esta mirada diferente genera una manera nueva de estar en la vida. Sí, hermanos. Algo así como te diría, ¿cómo miras esta vida? Te diré cómo vives esta vida. Tu mirada genera una nueva manera de estar, o tu mirada genera una vieja manera de estar en la vida. Es decir, esa mirada de fe, esa capacidad de interpretar de otra manera la realidad, convierte tu vida en estilo de vida. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, no tomamos las cosas como son, sino como pueden ser. Y como les decía,
ni a nosotros mismos. No nos miramos a nosotros mismos como somos, sino como podemos ser. Y siempre podemos ser. Siempre hay posibilidad de ser. Y alguno de ustedes me diría, ¿y aún teniendo 80 años, pastor? ¿Cuántos años llamó Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Se acuerdan? Hasta hace poco prediqué de la promesa a Abraham y tenía 100 años y Sara 90 años cuando Dios le da una promesa para realizar. Así que hay que vernos siempre en marcha, hermanos, moviéndose hacia la vida definitiva. Y la fuente del sabio precisamente es esta, su relación con Dios. La fuente de la inteligencia está en los libros, pero la fuente de la sabiduría no está en los libros. Está en nuestra relación con Dios. El sabio no adquiere por sí mismo su capacidad de perspectiva. Esta perspectiva, que yo llamo fe, perspectiva diferente, que te la da la fe, la recibimos de Dios. Y todos tenemos esta energía en nuestro interior. Todos podemos desarrollar esta sabiduría. En este vínculo con Dios. Pero claro, este vínculo con Dios te da la perspectiva, acuérdense. No te mantiene igual, te da una nueva perspectiva. Y bueno, finalmente, hermanos, como José hemos de despertar este oído interior para escuchar lo que Dios nos habla a través de su palabra, a nuestra conciencia y hasta a nuestra inconsciencia o inconsciente. Hay todo un trabajo, ustedes saben muy bien cómo Dios trabajó a través de los sueños con José. Porque Dios trabaja en lo consciente y trabaja con nosotros en lo inconsciente. Abramos ese oído, ¿verdad? Para lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Para José, su experiencia de Dios fue una fuente de la que ha bebido para transformar su sufrimiento y darle un nuevo sentido. Que ustedes también, ¿verdad? Podríamos decir, si nos ponemos ahorita a contar, a ver, cuéntenme sus sufrimientos, no acabaríamos, ¿verdad? Pero el desafío sería, a ver, ¿cómo hemos transformado el sufrimiento en bendición para otros? Esa es otra historia, ¿verdad? Así que José se nutrió de las fuentes de la sabiduría. Y dice Proverbios, que la enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte. Que el Señor nos permita, hermanos y hermanas, precisamente, ya después vamos a ver a Moisés, pero mientras aquí nos quedamos con José. Pues esta es la presentación que les quise compartir el día de hoy. Gracias por su paciencia, gracias por su atento oído, gracias por su disposición para aguantar esta manera de ver la palabra del Señor, ¿verdad?